Muy bien, muchas gracias. Gracias por el pase. Muy buenas noches con todos los participantes. El tema que tenemos previsto para hoy son los documentos archivísticos, considerando el rol de la secretaria, su importancia, el manejo de estos documentos, la organización de estos archivos dentro de una oficina. Por supuesto que tenemos que considerar principalmente ¿cuál es el nuevo rol o perfil que tiene la secretaria o asistente de gerencia? Digamos que antiguamente la secretaria solamente cumplía con el rol básico de atender las llamadas, recibir los documentos, digitarlos, archivar. Cumplía unas 4 funciones, ¿no? De tener el nivel de atención, ¿no? La atención al público, organizar la oficina, pero ahora el rol de la secretaria o asistente de gerencia, inclusive de secretaria, ya pasó a un nombre mucho más completo que es ser asistente de gerencia. Pues a estas alturas, el ser secretaria es un rol muy importante dentro de una empresa, porque manejamos todos los conocimientos, ¿no? Contabilidad, manejamos contabilidad, administración, marketing, lenguas, digitación, el manejo de la informática, las tecnologías, las nuevas herramientas. Inclusive ya estamos incursionando con lo que es el campo de la inteligencia artificial. En la anterior ponencia les he explicado, ¿no? A los que han estado presentes, les expliqué con respecto a todos estos cambios que se han dado de la máquina mecánica a las PCs que tenemos actualmente y a la utilización de la inteligencia artificial que se ha adicionado no como algo novedoso, sino como un tema que todos tenemos que manejar. O sea, no podemos estar exentos a ese tema. Todos tenemos que manejarlo. Muy bien, entonces la secretaria de hoy, pues, tiene que cumplir con ciertos requisitos que lo tenemos y lo manejamos todos los que ejercemos ya ese campo, ¿no? Dentro de una empresa pública o privada. Nosotros cumplimos con las funciones tanto de manera eficiente como eficaz, que quiere decir que el mensaje llega rápido y considerando quién es la otra persona que está al otro lado esperando esa información. Y en las empresas, pues nuestro trabajo es más discreto, ordenado, más metódico, y sí realmente cumplimos con esas funciones. Ahora, consideremos que para poder alcanzar nuestra máxima eficacia, ¿no? Porque hemos hablado de ser eficientes, de ser eficaces en nuestro trabajo, pues debemos de desempeñar ciertas funciones, dominarlas a la perfección, con estos conocimientos técnicos apropiados para el cargo que estamos desarrollando. Y lo primero, tenemos las técnicas de archivo, tanto el archivo físico como el archivo virtual. Las técnicas de oficina, ¿no? Cómo organizar nuestra oficina. Digamos que tenemos, de acuerdo a nuestro ambiente que nos facilita, cómo nos organizamos, dónde está la parte de, si este es mi ambiente, puede ser chico, mediano, grande, depende.
cómo me organizo para tener todos los implementos en mi entorno y poder manejarlo y hacer más rápido el, el recibimiento de la documentación y al instante dar respuesta, que es lo que se requiere, ¿no? De acuerdo al orden de jerarquía, de acuerdo a las necesidades y a lo que va orientado también el tipo de documentación. Y la digitación computarizada, por supuesto que no manejamos muy bien para poder avanzar con respecto a la redacción de documentos, ¿no? A la redacción de documentos, tanto físicos como virtuales, como les mencioné, porque hasta la actualidad no se podría decir que los papeles ya desaparecieron, no definitivamente, ¿no? Todavía manejamos documentación física. El uso apropiado del teléfono o celular, siempre con un saludo cordial a las personas que estamos atendiendo y que esa persona al final tiene que cortar primero y después nosotros. El manejo y la organización de la agenda es muy necesario e importante, el manejo de la agenda. Inclusive manejamos 2, 3 agendas, no solamente una agenda, 2, 3 agendas. Y si utilizamos el POSIT, es bueno, es importante, necesario. En algunos casos podemos utilizar el POSIT, pero eso sí, engraparlo en nuestra agenda para que no se pierda. Al final, nuestra agenda termina bien gordita, ¿no? Porque ese pegamento que tiene es muy simple y a veces se desprende y podemos perder información. La agenda es muy necesaria, importante, porque nos organiza nuestro día, ¿no? Nuestro día a día. Si tenemos 15 actividades por realizar hoy día, pues en la agenda marcamos, ¿no? Escribimos esto, ya qué es lo que va primero, esto ya lo hice, esto todavía me falta, entonces lo que ya lo hice, ¿qué hago? Cojo mi resaltador, esto ya está, esto también, esto falta. Entonces la forma como puedo organizar mis tiempos, mis tareas, mediante las agendas. También podemos manejar nuestras agendas de bolsillo. Ahora la agenda no es exclusiva de las damas, también los caballeros. Tenemos que organizarnos, estimados. Tenemos a Carlos, Edita, Eduardo, ¿cómo estás? Guillermo, Magda. Muy bien. Entonces, la organización de nuestros tiempos y de nuestro trabajo lo podemos hacer mediante la agenda, como les dije, ¿no? Y la redacción de esta correspondencia general, comercial y administrativa, pues la redacción a veces para muchos es redactar un documento se hace bastante complicado al inicio y posteriormente es más sencillo. Nuestra última sesión que tenemos el 24 de mayo es exclusivamente redacción de documentos. Espero que no se la pierdan, que estén todos, porque ahí les voy a detallar hasta lo mínimo con respecto a cada documento, cómo va, qué palabras son aceptadas, qué párrafos de inicio, de cierre, tanto para el memo, para el informe, las cartas, los oficios, los códigos, las referencias, el asunto, cómo se redacta en el sector público y de qué manera se está redactando en el sector privado.
Cuando ya digamos que tenemos ciertos requisitos también que cumplir para poder redactar, nos vamos de largo, ¿no? Nos vamos de largo pero a estas alturas consideremos que para poder redactar, según la norma, pues tenemos que utilizar palabras formales, frases breves y párrafos cortos. El saber manejar adecuadamente los documentos, el saber ordenarlos y darle la jerarquía, ¿no? La jerarquía, la prioridad a cada documento. Entonces, considerando las jerarquías, ¿no? ¿Qué documento se tiene que dar respuesta pronto en ese momento? ¿Qué documentos todavía pueden esperar hasta mañana, por ejemplo, ¿no? Y cuando hago mención del conocimiento y dominio del idioma del país, es porque nuestra misma lengua castellana la estamos empobreciendo. ¿Y de qué manera? La estamos empobreciendo porque no la estamos cultivando como debe ser. Cualquier inquietud debemos de recurrir al diccionario de la Real Academia. Tenemos nuestro celular, tenemos tablet, tenemos nuestra misma PC, la laptop, donde ingresamos al Google y podemos hacer nuestras consultas de las palabras. Pero algunos que no le toman esa debida importancia o estamos trabajando ya un promedio de 10, 15 años con las mismas palabras, con el mismo texto, con la misma forma. No modificamos nada, no ampliamos ni mejoramos. Entonces la recomendación es sí ampliar nuestro cacumen con otros conectores, con otros adverbios, con otros párrafos de inicio, que todos están considerados según y aceptados por la Real Academia y por algunos autores muy reconocidos, ¿no? Como Editorial San Marcos. Muy bien. Entonces diríamos específicamente qué es el archivo, ¿no? El archivo moderno, tanto físico como computarizado. Como les mencionaba, no podemos decir a estas alturas que ya los papeles desaparecieron. Todavía consideramos nuestro archivo físico, todavía nos llega documentación en físico, pero internamente ya lo estamos manejando en un archivo virtual, que tenemos que saber ordenarnos también, así como el archivo físico, igual ordenarnos con un archivo virtual y considerar la protección, ¿no? de esos archivos. Ahora, el archivo, tanto físico como computarizado, para cualquier oficina, empresa o institución, tanto pública como privada, es de vital importancia, porque es donde nosotros podemos recurrir y tener acceso a toda la documentación, y a la información que necesitamos con respecto a si es una empresa pública, a un cliente, si es un hospital, a un paciente, si es de una institución académica, de un estudiante, de un docente. Entonces sí podríamos decir que el archivo es un elemento muy importante dentro de una empresa, así como la redacción, el archivo, donde encontramos todos esos documentos, tanto en el archivo físico como en el archivo virtual.
Y si vamos a hablar específicamente sobre la gestión de estos documentos, en algunas empresas u organizaciones posiblemente lo ven como un gasto, ¿no? El archivo lo ven como un gasto con respecto a las impresiones, en la búsqueda de la información, los duplicados, cuando es en físico, ¿no? Cuando es en un documento físico, imprimir los documentos o sacarles las copias, ¿no? Las copias, las impresiones. El, si es un archivo físico, el guardado de estos documentos. ¿Dónde se guardan estos documentos? Al final les voy a preguntar, estimados, en las empresas e instituciones donde ustedes trabajan, ¿dónde guardan los documentos físicos después de 15, 20 años? ¿Dónde están esos documentos? Los documentos físicos deben de tener un almacén, porque hay empresas que tienen sus clientes que los mantienen constantes, ¿no? Hasta 50, 60 años, que son con las personas que siempre han trabajado, en el caso del sector público, ¿no? El sector público, el sector privado, hay clientes o personas con las que se trabajan por muchos años y después de ellos continúan los hijos, los nietos. Entonces es constante, ¿no? Constante como hay otros que ya van quedando. Entonces hay unos almacenes exclusivos para guardar los archivos y se tiene que mantener en un lugar donde no le dé mucho el calor o la humedad, donde se pueden mantener estos documentos. Porque se han dado casos de que se van a visitar estos almacenes y Dios mío, es un caos. ¿No? Estos almacenes también tienen que estar ordenados, todos limpios, donde se pueda mantener esa información. Por eso se menciona pues los locales o almacenes donde se guarda esta documentación en físico para que se puedan conservar estos documentos y se puedan ubicar rápidamente cada vez que se requiera estos documentos. Porque la mayoría de las organizaciones requieren, ¿no? Necesitan acceder a esos documentos y deben estar en, en muy buen estado, ¿no? Conservarse en buen estado. En otros, la importancia de los documentos o el volumen de información, lo que estimula a buscar nuevas soluciones innovadoras por la cantidad, ¿no? O cada archivo, por cada cliente, es bastante voluminoso. Si vamos a hablar de los archivos físicos, ¿no? Bastante voluminosos, pero en la actualidad estamos viendo que es más fácil poder archivar y tener nuestra carpeta 2024 y de esa carpeta 2024 nuestras subcarpetas, ¿no? Nuestras subcarpetas. Y así nos vamos ordenando porque hay colegas que todo lo tienen en la computadora, pero no lo tienen organizado. Les mandan a buscar un documento y se demoran en encontrarlo.
Entonces todo tiene que estar ordenado también, ¿no? Mi carpeta 2024, hay algunos que ponen 2024-1, 2024-2 a partir de después de 28 de julio. Estos ponen 2024 desde todo el año y cómo nos vamos a ordenar esas carpetas, ¿no? Mis carpetas 2024 y mis subcarpetas, por ejemplo, para documentos, ¿no? Una carpeta de memos, una carpeta de informes, de cartas y así. Nos vamos ordenando de acuerdo al área donde trabajo y tengo toda la información a la mano. Entonces me solicitan y lo puedo adquirir rápidamente. Pero si no me ordeno, sería un caos. He observado algunos peces que me acerco y todo su PC está lleno de carpetas. Pienso que no es lo correcto, ¿no? Por más que tengan buena memoria, pero hay que ordenarlos. Muy bien, y esta gestión documental supone un reto para las organizaciones, como en el caso de las auditorías de la información, porque siempre nos va a auditar. La auditoría, sus documentos, cómo van, tanto físicos como virtuales, cómo va la gestión electrónica de estos documentos, y tenemos que mostrar. Entonces aquí les he puesto, ¿no? Tanto un archivo físico como un archivo virtual. Muy bien. En un sistema de administración de documentos, se controla el periodo de vida de un documento. Dentro de una empresa, tanto pública como privada, se tiene que ver desde la creación del documento, cuando se elaboró ese documento, cómo se clasificó el documento, la publicación, la exportación, quién y cuándo lo usa, lo elimina durante el periodo de vida que tiene este documento dentro de la empresa. ¿Y qué implica, pues, un control total de la información? Ahora, este sistema de administración documental es eficaz, se debe integrar a todos los sistemas de una organización porque es flexible y sencillo de usar. Entonces podemos ver al lado izquierdo, imagínense ese archivero, ¿no? Ese sistema de archivo físico, y al lado derecho pues el sistema de archivo físico pero virtual, ¿no? De archivo físico y el archivo virtual que lo tenemos actualmente. Ahora con el tiempo, posiblemente me pregunten, ¿no? Con el tiempo desaparecerán los papeles, es más seguro, ¿no? Es más seguro que todo ya se trabaje de esa manera. Como que las impresoras van a descansar, ¿no? Porque ya todo pasaría a ser digitalizado. Esta gestión documentaria es una de las áreas que llama la atención, ¿no?
llama la atención, es el área de mayor interés, ¿no? En todas las empresas, el área de la gestión documentaria, el área donde se archivan los documentos, donde se obtiene toda la información. No se puede perder los documentos y que ahora pues lo estamos manejando de manera virtual. Ahora ahorramos costos si es virtual, sí. Mejoramos en el trabajo, por supuesto. Con aplicación de la tecnología, tiempo, ¿no? Ahorramos tiempo, el proceso es más rápido, evitamos ir de área en área para que nos miren el documento, ahora es más sencillo, más rápido, se recibe la información, se archiva. Ahora la pregunta, ¿qué es exactamente? ¿Qué define a un sistema de gestión documental y qué es lo que podemos esperar de él? ¿Qué hace falta para que funcione? Digamos que todas las máquinas están unidas a un servidor, ¿no? Todas las máquinas están unidas a un servidor y hay una persona que controla ese servidor. Entonces, dentro de la empresa solamente podemos elaborar trabajos de la empresa, no de otras empresas, ni de casa, de familia, de nada, solamente de la empresa. Entonces, hay un servidor que está recibiendo toda la información de las máquinas. Por más que ustedes digan, no, mi máquina tiene clave, ¿no? El servidor es el que puede verificar qué están haciendo ustedes en sus máquinas. Por ejemplo, me ven calladita, estoy ahí con mi máquina y tranquilamente ingresan a mi máquina y pueden ver qué estoy haciendo. De repente estoy revisando vestidos de novia a mi hora de trabajo. Entonces, sí, todas las máquinas en la empresa, todas están direccionadas por un servidor. Por eso, mucho cuidado, ¿no? Entonces, ya voy a ingresar a mi Facebook y es mi salida. Y el servidor, el que maneja el servidor, puede visualizar todo. Ahora, todos estamos conectados por redes, ¿no? Todos estamos conectados por redes y la información, el manejo interno de toda la documentación es más rápida, se archiva, tenemos toda la información, es accesible. Solamente manejar la protección y los cuidados de esa información. Y normalmente cuando hablamos de estos sistemas, lo primero que nos viene a la cabeza es escanear los documentos. Cuando tenemos un documento en físico, lo escaneo y lo archivo para deshacernos del papel. Sin embargo, esto eh, solamente sería un paso, ¿no? Un paso, un proceso de la gestión para que sea más efectiva. Si escaneo un documento físico y lo archivo, sería solamente el inicio, ¿no? El inicio de este proceso. Y posteriormente
ya le daríamos respuesta a ese documento. Si ya se ha dado respuesta, se archiva y todo generalmente se está manejando de manera virtual, ¿no? Dentro de la empresa, todo de manera virtual. Edita, ¿puedes ver el PPT? ¿Me escribes que no lo puedes ver? ¿Pueden visualizar ustedes el PPT o es solamente de Edita? Tú no puedes visualizar. A ver, nuevamente voy a compartir, ¿no? Ya voy a volver a compartir, Edita. Ahora sí, Edita, ¿lo puedes visualizar? Ah, ya, perfecto. Ya, sigamos. Muy bien. La digitalización o el almacenamiento digital de cualquier documento es solo el primer paso, como les dije, porque tenemos que ingresar a un sistema de referenciación o de indexación más automático, ¿no? Que vendría a ser la virtualidad, donde podemos encontrar todos los documentos que necesitamos sin grandes esfuerzos de ir pues a buscar mi archivo físico, donde dejé, aquí está el documento, entonces rápidamente lo encontramos en nuestro archivo virtual, en nuestro PC. Como les mencionaba, de acuerdo a cómo nos estamos organizando. Ahora observen aquí, miren qué interesante, ¿no? Aquí, esta es nuestra pantallita, tenemos nuestras carpetas, cómo lo estamos organizando. Una carpeta antigua, ¿no? Una carpeta, por ejemplo, del año pasado, o la carpeta del 2023, del 20 al 23, deben estar acá guardadas, ¿no? Mis documentos de trabajo, mis informes, mis reuniones, así, cada carpetita, y así nos ordenamos, estimados. Muy bien, y así nos ordenamos, porque manejamos cantidad de información, ¿no? En la empresa, tanto pública como privada. Entonces, por ejemplo, en el caso de una forma de gestión de facturas, de contratos, de pedidos, y cómo nosotros podemos organizar nuestras carpetas, ¿no? Y todo esto podría estar dentro de la carpeta 2024, ¿no? Y el saber ingresar este tipo de documentos a nuestro sistema de gestión nos ahorra tiempo. Cada
carpeta está relacionada con varios datos que nosotros tenemos que ordenar de acuerdo a la función que cumplimos dentro de una empresa, dentro de una institución. Nos ahorramos de estar escaneando, sacando copias, y la búsqueda es más rápida, más efectiva. Y sinceramente ahorramos tiempo, dinero, esfuerzo. Ni hablar. Ahora, si todavía estamos archivando algunos documentos físicos, ahí nos lleva un poco de tiempo. Y si estamos archivando de manera virtual, es más rápida, más efectiva, más eficaz, nos ahorramos el tiempo para poder hacer o realizar más actividades, ¿no? Ahora, este documento que llega, tanto físico como virtual, pues lo tenemos que saber direccionar, ¿no? Tenemos que saber direccionarlo. Si es de facturación, a contabilidad, ¿no? Y de ahí a gerencia para su revisión, de gerencia al departamento técnico. Los papeles pasan por muchas manos. Si el sistema de gestión documental es capaz de manejar estos flujos de trabajo por sí mismos mediante el software de gestión de la empresa o mediante otra aplicación. Entonces, si lo hacemos de manera física, un poquito que nos va a demorar. Y si lo hacemos de manera virtual, pues es en minutos, ¿no? Reducimos tiempo, esfuerzo y podemos, nuestro trabajo, nuestro trabajo puede ser más eficaz, ¿no? Nuestro trabajo es más eficaz, más rápido y de seguro que ya ustedes con la experiencia y el conocimiento que tienen, eh, lo están manejando bien, pero ojo, hay que ordenarlo. Y este conjunto de instrucciones que se detalla en las operaciones para el desarrollo de los procesos de gestión, como la producción, la recepción, la distribución, el trámite, la organización, las consultas, conservación y disposición final de los documentos. Ahora ese documento si se conserva o no se conserva, por cuánto tiempo y dónde se archiva. Por ejemplo, para el sector privado, ¿no? En el caso de la producción o elaboración del documento, cómo se recepciona ese documento, a dónde se va a distribuir el documento, a qué área, el trámite que se le va a brindar o la respuesta, hacer cómo me organizo, hacer las consultas y posterior a ello la conservación del documento y por cuánto tiempo se va a conservar ese documento. Como les digo, si en el sector privado pues es un cliente, hay clientes que tenemos de 50, 60 años, ¿no? Con el que comercializamos y después los hijos se hacen cargo y continúan, ¿no? Los nietos también, imagínense cuánto tiempo, por muchos años. Imagínense, todos estamos relacionados.
por las redes, ¿no? Por las redes todos estamos direccionados, todos estamos unidos, por las redes, por la empresa con la que trabajamos. No se olviden que toda empresa tiene su servidor, así que ya saben, ¿no? No vayan a estar viendo su Facebook, vayan a estar viendo sus cosas y el servidor, la persona que se hace cargo del servidor puede romper sus claves porque es dentro de una empresa, ¿no? Y los procesos de esta gestión, primero la producción del documento que les he mencionado, la producción o elaboración del documento, la recepción de estos documentos, la distribución de los documentos, a dónde lo voy a distribuir, a qué área, a dónde va ese documento, el trámite de los documentos. Ahora lo distribuyo, se tiene que dar respuesta a ese documento. ¿Cómo organizo los documentos? ¿De qué manera el orden de prioridad, que va primero, que va segundo, para poder dar respuesta? Hacemos algunas consultas a nuestros jefes, ¿no? Ellos nos dirán qué es lo que debemos de decir o hacer. Y finalmente, la conservación del documento, el archivo, tanto físico como virtual del documento. Y la disposición final del documento se va a mantener por cuánto tiempo y estaría, si quedan los documentos por 15, 20 años, imagínense, los archivos, hay almacenes, les he dicho, hay almacenes para poder archivar todos los documentos y mantenerlos en buen estado, ¿no? Que no se vayan a honguear, que no se vaya a quemar o de repente que le da mucho el sol y las letras ya no se pueden visualizar. Entonces, en un lugar donde se puedan conservar los documentos. Y si es virtual, pues tenemos un espacio en la nube, ¿no? Que las empresas tienen que comprar ese espacio para que se pueda mantener la documentación. En otros aspectos también le hacen un backup a la documentación, ¿no? Le hacen un backup y lo tenemos guardado también, porque no podemos pensar que en algún momento ya sucedió, estimados, ¿eh? Hace muchos años a una de mis estudiantes que estaba trabajando en un estudio contable. Todo lo había guardado, toda la información lo había guardado en su disco duro. No le había hecho un backup, nada. Por muchos años estaba trabajando en un estudio de abogados, todo bien, todo bonito, hasta que ingresaron unas personas de lo ajeno en la madrugada y lo único que se llevaron fue su disco duro. Imagínense, solamente habían ingresado para llevarse su disco duro. Y al día siguiente llorando porque no había hecho un backup, no lo había enviado ni a su correo, no tenía al correo también, ¿no? Enviar o tener en nuestro correo una carpeta y guardarlo ahí en nuestro correo. Entonces pasa algo y lo puedo abrir en cualquier lugar, ahí tengo la información. Pues considerar esos aspectos, hacer un backup para guardar la información, mm,
¿no? Y tener o enviar a hacer una carpeta en mi correo, y una carpeta 2024 y tener toda mi información también guardada ahí, ¿no? Porque se puede malograr la laptop, se puede pasar un sinfín, estimados. También tienen que considerar todo lo que puede suceder dentro de una empresa. Se malogra mi laptop y hasta que lo arreglen y a veces se pierde toda la información. A veces se malogra de un momento a otro, listo. No se puede bajar nada de información. ¿Y qué hacemos? En algunos casos se puede recuperar, ¿no? Se arregla, se puede recuperar y en otros casos no se puede recuperar. Entonces, estimados, tenemos que ver todos los sabidos y por haber para poder cuidar y mantener nuestra información. Muy bien. Y con respecto a los tipos de documentos, pues podríamos decir que los documentos tenemos simples y compuestos. La unidad de información contenida en los documentos se clasifican en dos, en simples y en compuestos. Los simples son los que nosotros ya conocemos, ¿no? Son los formatos por un solo tipo de documento, cuyo contenido se mantiene en una unidad de información. Una unidad, el oficio, las cartas, los memos, un libro de registro, un libro de caja, los recibos. Esos, de acuerdo al tipo de documentación, lo tenemos clasificado como simple. Y compuesto, que está formado por dos o más tipos documentales que se sustentan entre sí y cuyo contenido mantiene una unidad de información. Se le conoce comúnmente como expediente, ¿no? Un expediente es una carpeta, ¿no? Por ejemplo, el comprobante de pago, los comprobantes de pago, los trámites para licencias. Entonces, para ello tenemos los simples y los compuestos. Observen este archivo físico, bien recargado, ¿no, estimados? Con respecto a la valoración de estos documentos, es de acuerdo a la utilización, ¿no? A la utilización de los documentos, los que son más constantes, con los que generalmente trabajamos. Y aquí estamos considerando pues los valores primarios y los secundarios con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo, ¿no? Si hemos dicho, en el caso de los documentos, todos los documentos oficios, cartas, memos y los documentos que son expedientes o comprobantes o trámites. Entonces, aquí parece que todo se refiere a lo similar, ¿no?
Por ejemplo, si es los expedientes de cada trabajador. Porque posiblemente los expedientes antiguos están así. Antes de que lleguen las computadoras al Perú, pues hay muchas personas que tienen 28 o 30 años trabajando en una empresa y ya se van a jubilar, aunque ya han extendido, me parece, la fecha de jubilación, ¿no? Pero los archivos de la documentación eran así, físicas. Acuérdense cuando se presentaron para una empresa, ¿cómo fue? Con su file en físico y documentado. Pero ahora es el virtual. Está la página de la empresa, ¿no? Esta es la empresa, tiene su página donde dice contratos o áreas de contrato, donde pueden postular y hay un link donde ingresan toda la documentación de manera virtual. O sea, ya no se necesita llevar el currículo, la entrevista, ¿no? Y ya se envía nada más todos los documentos virtuales. Todos los títulos, todo virtual. Ustedes solamente van el día y la hora que los van a entrevistar porque ellos ya tienen eh, su currículo, ¿no? Tienen su currículo documentado. Y hasta la actualidad todavía tenemos este tipo de archivos estimados. ¿Sabe? Pueden escribir en el chat. Todavía estamos manejando este tipo de archivos así. Claro que se ve ordenado, pero se ve bastante ajustado, ¿no? Pueden escribir estimados ahí en el chat. Todavía están manejando este tipo de almacenamiento de documentos de esta manera, o ya todos se están manejando de manera virtual. ¿Solamente exclusivo virtual o es un mixto? ¿Cómo lo están manejando? Edita, ¿cómo lo manejas? Carlos, acá tenemos a Guillermo, Magda, Karen. Magda dice virtual. ¿Todo virtual, Magda? Ah, ya, perfecto. Magda menciona que todo lo está manejando virtual. Karen, ¿cómo lo manejas? Edita, Carlos, Guillermo, Silvia, Juan, Kenny. Correcto, Magda, por el ahorro del papel. Karen, todo en la nube. Perfecto. Muy bien. Pero ojo, me parece que lo que ustedes me están mencionando, tanto como Magda y como Karen, que todo lo están manejando de manera virtual y todo lo guardan en la nube, me parece lo más idóneo para que no se pierda la información.
Y también la recomendación que les di, ¿no? También podrían hacer su backup, también lo pueden ustedes colocar en, algunos lo envían a su correo, ¿no? En su mismo correo, crean su carpetita y ahí van guardando. Si es que algo puede suceder con su máquina, ¿no? Yo me le dio todos los medios. Edita, mixto. Ya, perfecto. Muy bien, entonces toda la información que les estoy dando, pues va con lo que están trabajando, ¿no? Karen, lo guardas en el Drive. Perfecto. Muy bien, creas un Drive de tu mismo correo y ahí lo vas guardando, ¿no? Sí, estimado, porque ya les he comentado qué es lo que ha sucedido con uno de mis estudiantes, ¿no? Llegó a la oficina y les habían robado solamente el disco duro de su máquina. Demasiado sospechoso y ella trabaja con un abogado, ¿no? Y desde ahí tuvo que aprender a que tenía que hacer su backup y, y guardarlo todo en la nube, ¿no? Para que no pierda la información. Pero si tenía, yo le dije, pero si tienes el documento en físico, pues tendrías que nuevamente armar tus carpetas y todo, ¿no? Crear nuevamente, claro, redactar nuevamente si lo tienes en físico, claro que te va a costar, pero ya toma todas tus medidas, ¿no? Tus precauciones. Muy bien, qué grato poder coordinar, ¿no? Algunos aspectos con ustedes. Y en estos tiempos hay que ser más eficientes y al momento de redactar, muy bien. Así que no se la pierdan, ¿no? Me están hablando de redacción el 24 de mayo, porque les voy a dar unos tips muy importantes y necesarios para que mejoren su redacción también. Estimados, para que mejoren su redacción, para que sean mucho más de lo que ya son, ¿ah? Y para que me digan, doctor, ese aspecto no sabía, muchas gracias. Sí, porque tenemos que estar atentos a todos estos cambios, porque no solamente nosotros recibimos documentación de las empresas e instituciones, también del extranjero. Sí, recibimos del extranjero y ellos, así como nos escriben, nosotros también tenemos que responderles. Ya, muy bien, sigamos. Entonces, no se olviden, redacción hasta lo mínimo. Muy bien, sigamos con archivo. Está muy interesante. ¿Y qué les pareció esta imagen? Terrible, ¿no? Ujú. Y ojo, no es sorprendente, ¿ah? Así, ese tipo de archivo se está observando, se está viendo que de esa manera todavía en algunas empresas e instituciones lo tienen así, pero ya debe estar más ordenado, seleccionado todo lo que es de este año. Y la valoración documental, tenemos un valor primario y un valor secundario. El valor primario es el que tienen todos los documentos mientras sirven a la institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados en el tema o en el asunto. Entonces,
Los de valor primario es los del momento, los que llegan, lo que tengo que dar respuesta. Lo dirijo, lo veo, lo visualizo y después lo archivo, de acuerdo al grado de importancia que tiene. Y el valor secundario es el que interesa a los investigadores de la información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario, ¿no? Ya pasó la primera etapa del valor primario y surge ya en la segunda etapa, ¿no? Digamos, la segunda etapa que dicen los investigadores, porque hay documentos, por ejemplo, un informe técnico, que se tiene que hacer todo un estudio, se tiene que mandar a evaluar, a ver si es cierto o no, si es una denuncia o que se tiene que ver o viajar y todo lo demás, ¿no? Es el que interesa a los investigadores de la información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato del primario. Los documentos que tienen este valor se conservan permanentemente. Entonces hay documentos que se conservan por muchos años. Si es una empresa privada, como les dije, ¿no? Nuestro cliente puede ser pues siempre constante, ¿no? Con los que siempre trabajamos por muchos años. Podemos trabajar con una empresa 30, 40 años. Y como les dije, puede fallecer hasta la persona, la fundadora, pero quedan los hijos, quedan los nietos y continúan, ¿no? Continúan con ese mismo trámite porque son nuestros clientes. Entonces ellos sí se quedan pues permanentes, ¿no? ¿Y cómo va ese tipo de orden? ¿Cómo lo estamos ordenando? En este proceso se unen y se relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes según un criterio predeterminado. La ordenación debe hacerse a partir de las series documentales. Para efectuar este propósito, en los archivos se utilizan varios sistemas de ordenación que se materializan, ¿no? La idea, la secuencia, los más utilizados en la actualidad son los numéricos, ¿no? El archivo numérico es el archivo que se coloca pues, los números, los alfabéticos por orden alfabético y los mixtos que tienen numeración y grafías a la vez. Hay archivos también por códigos, ¿no? Los archivos por códigos. Entonces, generalmente, como ustedes pueden observar, esa era la forma en la que estábamos trabajando un archivo físico, ¿no? Con un archivo numérico que todos tienen un número, el alfabético de la A a la Z, como lo tenemos organizado, y el alfanumérico, que tiene números y grafías a la vez. Pero desde hace muchos años ya se están dando la codificación o sea, para todo con códigos, para todo con códigos, inclusive en el caso de ustedes, ¿no? En el caso de Carlos, ya no se dice el señor Carlos, sino usted tiene un código, ¿no?
Inclusive tenemos correos corporativos, tenemos nuestros códigos, a veces es nuestro DNI, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de colocar un código a cada trabajador, o si ya se dieron por muchos años la codificación, pues se sigue, ¿no? Se sigue la numeración correlativa con respecto a los códigos, que se trabaja con, hasta para los documentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Eduardo y Eduardo elabora un documento, un memorando. Elaboras un memorando y en lugar de colocar memorando, número tanto, solamente envías una información de que tenemos un 56 y ya todos sabemos que es un memorando. Claro, se elabora el memorando, pero el memorando tiene un código y en algunas empresas trabajan así, ¿no? Tenemos un 56. Ya todos sabemos que es un memorando y tenemos que leer y estar atentos. Así, con códigos estimados. Y está lo que les mencionaba, ¿no? Este es nuestra forma de archivar antiguo, ¿se acuerdan? El archivo numérico, todos tenían un numerito, el alfanumérico, el alfabético, de la A a la Z. El alfanumérico es una combinación de letras y números, por asuntos, por geográficos, cronológicos y los códigos, que son los últimos que les he mencionado, que ahora estamos trabajando con puros códigos. Y la foliación, ¿cómo se da la foliación ahora? Los físicos se siguen foliando. Estimados, los archivos físicos se siguen foliando, ¿no? Se siguen foliando en varias oportunidades que me han solicitado de que presente en todos mis archivos, todos mis documentos en físico y que lo siga foliando, o sea, coloque cuántos documentos son y que numere todos, ¿no? Esa es la foliación. Entonces, en los físicos todavía se mantiene la foliación. Y en los virtuales, ¿cómo lo estamos manejando, estimados, en los virtuales? Ujú. Ahora, esa es la pregunta que les hago a ustedes. El archivo físico se foliaban todos los documentos. En el caso de los archivos de los abogados, hace algunos años escuchaba que los mandaban al almacén y tenían que coser, todavía estaban cosiendo los expedientes. Estimados, ¿ah? Todavía cosían los expedientes, me sorprende. En pleno siglo XXI están cosiendo los expedientes.
Y esos expedientes deben estar foliados, después se cosen para que se mantengan, no se pierdan. Ahora, en el caso de Karen, ¿cómo estás haciendo para foliar esos documentos? Que se supone que ya cuando nos envían una cierta cantidad de documentación ya debe estar foliado, ¿no? Nos envía una cierta cantidad de documentación, debe estar foliado y nosotros lo colocamos ordenadamente. Y al momento de enviar también tenemos que foliarlo, ¿no? Karen, ¿cómo lo están manejando ese aspecto? Ah, correcto, muy bien, Karen. Muy bien. ¿Y cómo controlamos esa documentación? Todos los documentos que forman parte de esta gestión de archivos tienen que controlarse de acuerdo si es físico, numérico, alfabético, alfanumérico, con códigos, por asuntos, archivos geográficos, porque también la empresa puede tener pues, sucursales en diferentes ciudades del país, ¿no? Y tenemos por asuntos o geográficos. Y si vamos a trabajar con códigos, tenemos este tipo de numerales, ¿no? De acuerdo con los numerales, 4.2.3, control de documentos, 4.2.4, control de registros y así, ¿no? Seguir una secuencia, ¿no? Una secuencia de números o de códigos. Pero ahora generalmente estamos trabajando, pienso que con el tiempo, ya cuando todo sea digital, más aún con esta inteligencia artificial, cuando todo sea digital, pues ya no va a haber papeles, ¿no? O mínimo, lo mínimo. Y lo que dice Karencita, que depende de la empresa, por supuesto que sí, ¿no? Depende de la empresa, cómo lo maneja, porque hay empresas que están actualizadas y que todo es virtual ya, ¿no? Pero hay empresas que todavía mm, mantienen un poco la tradición y poco a poco, pues estimados, ¿no? Poco a poco. Es un proceso, no es de un día para otro, ¿no? Es un proceso que mantengan la parte de la documentación física, porque estamos en todo este proceso de la utilización de las tecnologías. Entonces, estamos en todo ese proceso de mejorar, ¿no? En este proceso de mejorar. Y sé que cada empresa e institución se está actualizando, todo su personal también, inclusive ustedes, ¿no? Con este avance de la ciencia y la tecnología, las capacitaciones, pues están haciendo de que ustedes, ¿no? O el personal, o sea, las personas humanas que manejan toda la documentación, pues sean más efectivos, ¿no? Más efectivos, más eficaces en todo este manejo de la información y del almacenamiento de la información.
y cómo lo podemos direccionar y cada vez que nos soliciten, pues lo tengamos a la mano, ¿no? Y lo tengamos rápido. Correcto. Me dices que hay empresas que ya están manejando el teletrabajo y todo lo que es la aplicación de la tecnología, ¿no? Por supuesto que sí. Inclusive hay muchos que ya no van a las empresas, así como menciona Karen. Desde hace muchos años, desde antes de la pandemia, he tenido estudiantes que trabajaban en su casa, ¿no? Con su computadora, trabajaban en su casa y los jefes les enviaban los documentos y ellos lo elaboraban y lo enviaban por correo y estaban en sus casas. O sea, tranquilamente en sus casas podían cocinar, hacer todas sus cosas y, y trabajar, ¿no? Y trabajar a la vez. Les decían, elabora tales documentos, lo elaboraba, lo enviaba, haz tal cosa, tal detalle, lo hacía y en su casa, tranquilos. Entonces, hay empresas que desde hace muchos años que lo han estado manejando desde sus hogares, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, ya todos a utilizar la tecnología y después cuando hemos retornado ya a nuestras labores, ¿no? Hemos retornado a nuestras labores, estamos ya en las empresas y hay algunos que todavía se mantienen pues en sus hogares, ¿no? Y de acuerdo al control de estos documentos, ¿cuáles son los procedimientos, no? ¿Cuáles son estos procedimientos que debemos de considerar para poder mantener nuestros documentos? Primero, aprobar la adecuación de estos documentos, ¿no? Después, revisar la documentación y actualizarla. Porque no puede ser, como les dije, el mismo formato pues por 30 años, ¿no? Todo se tiene que modificar, se tiene que actualizar. Identificar los cambios, estados de revisión, la disposición en el sitio, aprobados de acuerdo a las últimas versiones, o sea, dónde se han direccionado estos documentos y cómo, si han sido aceptados o no, si los han revisado. Después asegurarnos sobre la conservación y preservación de estos documentos. Otro aspecto, la identificación de los documentos externos, que generalmente cuando son externos son físicos, ¿no? Algunos virtuales, pero hay un buen sector de físicos. Y también debemos de evitar el uso de los documentos obsoletos, ¿no? Hay documentos que, que se dan vueltas con el mismo contenido, 10, 15, 20 años con el mismo saludo. Por ejemplo, cuando decimos nos es grato, ese nos hace más de 15 años que no se usa. Se dice es grato, ¿no? Es grato, me complace. Y ese nos ya no se utiliza, sin embargo, hasta ahora decimos nos es grato. Entonces, eh, tenemos que evitar el uso de documentos ya arcaicos, ¿no? Tenemos que actualizar nuestra documentación, direccionarlo bien, pensar quién es la persona o la empresa que está al otro lado, ¿no? Esperando la información y cómo va a llegar esa información. Y la conservación de estos documentos que ya no se utilizan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de
de los modelos que ya pasaron al desuso, ¿no? Y que ahora ya lo estamos modificando. Karencita, me preguntas, ¿los documentos físicos cuánto tiempo de duración tienen? Los documentos físicos es de acuerdo a la empresa o de acuerdo a la institución, el grado de importancia y el manejo, ¿no? Como te dije, hay personas que los mantienen unos 5 años ahí en el archivo, después los pasan a un almacén. Hay otros que los tienen, por ejemplo, en el caso de si es una universidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería tener los documentos? O sea, de acuerdo a la empresa o la institución. Si es una universidad y un estudiante va a estudiar 5 años una carrera, no quiere decir que después de 5 años ya lo vamos a pasar al almacén. No se puede hacer eso. Porque el estudiante puede repetir, se puede retirar, después de 2 años retorna, se enferma, entonces ya no estudia 5 años. Hasta que se titule, más o menos puede ser un promedio de 10 años. Entonces, depende de la empresa, de la institución, qué es lo que brinda, si es un colegio, es un instituto, ¿no? Si es un colegio, instituto, universidad, si es una empresa pública, si es una empresa que compra, vende y tiene sus clientes constantes, sus clientes con los que siempre trabaja, tiene sus proveedores también, ¿no? Sus clientes, sus proveedores, entonces no es 5 o 10 años, depende del flujo, ¿no? Depende del flujo, Karen. Muy bien, gracias, Karencita, por tu pregunta. Y ahora estos procedimientos del control de los registros deben ser legibles, que se puedan leer, ¿no? Que se pueda comprender, que se puedan identificar, se puedan recuperar, ojo, ¿ah? Eh, los documentos que están almacenados, por eso les digo, deben estar en lugares de acceso y que se puedan mantener la documentación donde pueda estar legible, ¿no? Y se puede identificar, leer bien la información y que se puedan recuperar en buenas condiciones, puedan estar protegidos en un buen tiempo de retención, de búsqueda y lo busco y lo tengo que encontrar en buenas condiciones, ¿no? Y que me pueda brindar pues una buena información de calidad, ¿no? Y ahora esta relación entre los documentos y los registros, consideremos que esta relación es toda una cadena, ¿no? Es una cadena que inicia aquí, ¿no? Del documento, el proceso, el registro, los requisitos, la contratación, la documentación, de acuerdo al trámite que se le da, al procedimiento, cómo recibo ese documento y todo el proceso y la dirección, a dónde lo envío, lo direcciono, lo leen, me dan una respuesta y nuevamente retorna, lo archivo. Es todo un procedimiento, estimados. Es empezar aquí y darle todo un procedimiento a la documentación hasta darle respuesta y terminar archivando el documento.
No es que lo recibo y de frente lo archivo, no puedo archivar. Si es un archivo físico, tengo que direccionarlo y cuando se le dé respuesta, ya se archiva. Y un archivo virtual, también tengo que direccionarlo correctamente al área que corresponde. Eso lo harían, por ejemplo, de acuerdo a las áreas que le corresponden, ¿no? Lo direcciono, espero la respuesta, nuevamente lo envío y al final lo archivo. Archivo esa respuesta también. O sea, el documento que he recibido más la respuesta. Para eso, digamos que es muy importante la redacción. Para ello es demasiado importante la redacción porque debemos utilizar un lenguaje formal, dar respuesta a lo que nos están solicitando de una manera rápida, de una manera efectiva, o solución a un problema también, ¿no? Solución a un problema. Entonces, ese sería el objetivo, ¿no? De que toda esta cadena de procedimientos den los resultados esperados y que son requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Pasar por todos estos procedimientos. Nos dicen que somos un poco burocráticos, por lo que damos vueltas con toda la documentación, pero es el procedimiento que tiene cada empresa, cada institución. Pero con la utilización de las PCs, ¿no? Con la utilización de la tecnología, más la inteligencia artificial, pues estamos avanzando bastante, ¿no? Con respecto a la redacción de los documentos, y las respuestas son más rápidas, más efectivas, un modelo o un esquema diferente, más atractivo. Inclusive los párrafos que escribíamos antes de 4 o 5 líneas, la podemos reducir a 2, ¿no? Parafraseados, que dicen lo mismo, ¿no? Que sea claro para que ese mensaje llegue pues a la empresa o a la institución de manera efectiva y nos podamos comunicar fácilmente y lograr el objetivo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando papel y avanzamos más rápido y producimos más. O sea, el objetivo de todo esto, estimados, es que seamos más eficientes, eficaces en nuestras labores y que brindemos un buen servicio como empresa. Y nosotros, como secretarias o asistentes administrativos, pues que seamos más eficientes, eficaces en nuestras labores, más rápidos, lo que en todo un día, ¿no? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, supongamos, avanzamos, pues de 15 tareas avanzamos 8, pues ahora esas 15 las podemos lograr en una mañana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos más eficaces, que ahorramos tiempo y que, ojo, también tenemos que apoyarnos con todas las herramientas
con todas las herramientas informáticas que debemos, y más aún con la inteligencia artificial, ¿no? Ahí sí vamos a ser más rápidos, todavía más eficientes. Podemos mantener nuestro trabajo y ojo con estos cursitos de actualización, estos cursos de actualización, eh, va a poder ustedes manifestar que están capacitados, ¿no? Están capacitados en estos temas del archivo, inclusive hay otros colegas que van a profundizar mejor todavía, o sea, van a profundizar un poquito más, ¿no? Sobre estos temas y todos van a aportar para que ustedes se puedan nutrir en todo el campo de las labores administrativas. Y por último tenemos pues el hosting. El hosting para nosotros es la nube, ¿no, estimados? Lo que ha mencionado acá su compañera. Karen, ¿no? Karen. Entonces, el hosting para nosotros es la nube donde la empresa tiene que pagar no es gratuito, tiene un costo para que se pueda proteger y cuidar nuestra información, ¿no? Por eso se menciona que el hosting es el servicio que entrega a los usuarios de Internet un espacio en un servidor para poder guardar o almacenar información como imágenes, archivos, base de datos o cualquier información que sea accesible vía web. Entonces, podemos nosotros guardar nuestra información y ya no se va a perder, no se va a incendiar, no nos van a robar, vamos a tener toda nuestra información ahí. Y aparte de ello, como les mencioné, hay algunos que a su Facebook, también su Facebook tiene una carpetita, en su correo también, o hacen un backup de su información en el caso de que pueda suceder X con nuestros equipos, ¿no? Y para que no se pueda perder la información. Así como en el celular, hay algunos que hasta en el celular también tienen su información. Pero ¿qué pasa? Nos roban el celular y ya es terrible, ¿no? En cambio, si nosotros tomamos nuestras medidas para poder cuidar nuestra información y mantenerla siempre a la mano, porque ese es el objetivo, ¿no? Si soy su jefa y les digo, por favor, no te digo, Edita, Eduardo, Guillermo, Karen, Magda, necesito tal cual información. Yo sé que ustedes al instante me lo van a facilitar, porque uno, que ya conocen el documento, ya saben dónde lo he dejado, ¿no? En qué archivo, en qué carpeta específica lo tienen y me pueden facilitar si es un archivo virtual. Rápidamente me pueden facilitar porque antiguamente necesitaba un documento y tenían que recurrir al archivo físico. ¿Y qué hacían si retiraban ese documento? Era un documento prestadito y a veces le sacaban copia y me facilitaban la copia. Y a veces se perdían, prestaban los originales y perdían los originales. Entonces todo se creaba todo un caos, ¿no? Porque prestaban los originales y perdían los originales, y en otros casos le sacaban copia al original y lo prestaban cuando era necesario. Pero ahora ya lo tenemos. Entonces, ¿me puedes facilitar tal informe al instante, ¿no? Por virtual al instante? Queda en nuestra laptop y podemos enviarlo, no hay ningún problema. Como que ahora es mucho más fácil trabajar de esa manera
Estimados, ahora es mucho más fácil trabajar de manera virtual. Estamos cogiéndole ya el cariño y el gusto a la tecnología y a todo lo que va a venir, estimados, y a todo lo que va a venir. Muy bien, muchas gracias. Aquí ya les estoy mandando una rosita, una rosita para todos los que están presentes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, estimados? Y recuerden que el almacenamiento, pues, con la tecnología, con las PCs que nosotros estamos utilizando, pues este tipo de almacenamiento ya no es con límites, ¿no? Porque nosotros, esa era la preocupación. ¿Cuánto vamos a gastar? Alquilar otro local, guardar todos los papeles, la información. Pero ahora con un hosting y en la computadora podemos almacenar, inclusive si ya nuestra memoria, ¿no? De nuestro PC ya está bastante recargada, inclusive se puede colocar otra memoria. Hay máquinas que tienen dos memorias y que muy bien almacenan cantidad de información, que lo tenemos aquí en la mano y lo guardamos en la nube, ¿no? Entonces, te ahorra dinero, tiempo, son más eficaces en el trabajo, más rápidos y, como lo vuelvo a repetir, poco a poco todas las empresas e instituciones están ya utilizando estas herramientas informáticas para poder brindar un mejor servicio, que sea más rápida, nos ahorramos papel y tiempo y posiblemente ya todo sea digitalizado con el tiempo, con el corto tiempo, ¿eh? Porque estamos avanzando rápido, a pasos agigantados. Muy bien, las empresas tienen su propia data center, me dice Karencita, ¿no? Es cierto, ya las empresas modernas se están preocupando por mantener y cuidar su información, ¿no? Entonces ya las empresas están utilizando la tecnología, pero ojo, estimados, todos los que están presentes, recuerden que lo que tenemos hasta ahora, ya mañana se va a modificar. Tenemos que estar atentos a todos los cambios, tenemos que estar atentos de las innovaciones, de las mejoras, ¿no? El miedo a perder nuestro trabajo fue hace muchos años, pero ahora ya estamos preparados para todo lo que va a venir. Entonces, mientras manejamos todas estas herramientas informáticas y estamos actualizados con estos cursos, vamos a poder seguir adelante en nuestras empresas, seguir siendo personas que
que podemos mantener nuestro trabajo con otra visión, porque nosotros ya vamos a aportar a la empresa. Entonces ya tenemos otra visión, estamos innovando, estamos con otras miras, ¿no? Ya no estamos inseguros o con esos miedos de qué va a venir, qué es lo novedoso. Si estamos hablando de la inteligencia artificial, pues tenemos que utilizarlo. Todos tenemos que utilizarlo. Digamos que no solamente es para el campo de las empresas, e instituciones o la parte administrativa. Todos, todos los profesionales. Estimados, todos los profesionales tenemos que incursionar en lo que es la inteligencia artificial. Un profesional que a estas alturas diga, no, ¿para qué? Si ya me voy a jubilar, son las palabras, ¿no? ¿Para qué? Si ya lo sé o ya me voy a jubilar. Pienso que hasta el último momento de nuestras labores dentro de una empresa, siempre debemos estar actualizados y debemos estar a la vanguardia de todos estos cambios, de todos estos manejos. Debemos estar capacitados en todo porque siempre algo nuevo vamos a aprender. Y lo más importante, que lo vamos a aplicar en el campo laboral. Ya mañana vamos a aplicarlo ya en el campo laboral, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Allá Magda me pregunta, ¿no? Entonces el hosting está considerado como un archivo digital. Claro. O sea, el hosting, ese espacio en la nube donde las empresas compran, ¿no? Entonces, compran ese espacio para poder guardar toda su información y que no se pierda, ¿no? Que lo tengan ahí. Y ese es como un archivo digital, ¿sí? Y, y nos brinda mayor seguridad, ¿no? Nos brinda mayor seguridad. Así como el hosting, pienso que todas las empresas a estas alturas ya se han puesto las pilas en cuidar su información, para que no se pueda ventilar y esté dentro de una empresa y que podamos surgir, ¿no? Como empresa, porque el objetivo es brindar un servicio de calidad. Recuerden que esa es la meta, ¿no? Esa es la meta. El objetivo es brindar un servicio de calidad, no solamente con los productos si es una empresa privada, ¿no? Sino un servicio también a la sociedad, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Si es pública, si es privada. Y ese servicio de calidad, pues tiene que ser eficaz, tiene que ser rápido, como lo están haciendo hasta el momento, ¿no? Muy bien, estimados. Acá tengo su preguntita de Magda y de Karencita. Gracias, Magda y Karen. Muy bien, estimados. Hasta aquí. Espero que les haya agradado la ponencia. Los estoy esperando el día 24 de mayo de 7 a 9. No se la pierdan, inviten a todos sus amigos, colegas,
porque vamos a hablar de redacción, específicamente de redacción, tanto comercial como administrativa, y todos los detalles mínimos que deben de saber para poder redactar sus párrafos de inicio, de cierre y una redacción eficaz también, ¿no? Eficiente y eficaz, acompañado con la inteligencia artificial. Estimados, acompañados con la inteligencia artificial, inclusive podemos hacer hasta una práctica, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar o puedan compartir sus trabajos y de qué manera, cómo se pueden llevar ustedes ese tipo de inteligencia artificial en sus celulares, en su, en su Word también, ¿no? Cómo abrir una página Word y cómo trabajar con ese sistema de la inteligencia artificial. Muy bien, estimados, muchísimas gracias. Gracias por su participación, gracias por sus preguntas. Ya nos estaremos viendo de aquí a unas cuantas semanas, a fin de mes,